Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Pues aquí seguimos con todos ustedes cuando son las 13 horas y 10 minutos. Estamos en directo en Onda Cero Puertollano y saludamos también a los televidentes de IMAX Televisión. Y seguimos con estas visitas a raíz de ese pleno municipal celebrado en Puertollano. Hoy tenemos con nosotros a doña Ana Carmona Duque, que saben ustedes que es la portavoz del equipo de gobierno, entre otras cosas. Doña Ana, buenos días. Buenos días. Me alegra que estés aquí. Yo también, de estar aquí. La verdad es que hoy un día muy atareado, ¿no? Porque vienes de la Junta de Gobierno local, ¿no? Con lo cual has dejado un sitio y te vienes a otro. Sí. Bueno, las juntas de gobierno local son los lunes. Lo que hacemos los martes es las ruedas de prensa. Ajá. Bueno, algunas veces lo hacemos los lunes, otras veces lo hacemos los martes. Y hoy concretamente he tenido efectivamente una rueda de prensa antes de venir, con lo cual vengo a una velocidad. Por cierto, esa rueda de prensa la veremos en el informativo de IMAX Televisión esta tarde. Exactamente. Pero mientras sí. tanto, si nos quieres avanzar alguna cosita. Bueno, pues sí, si me permite, voy a destacar dos cuestiones. Una que me preocupa y otra, pues, por lo interesante. Voy a empezar por la que me preocupa. En la Junta de Gobierno tiene delegada los expedientes sancionadores. Uh-huh. Y entonces, normalmente, pues, casi todas las semanas llevamos expedientes sancionadores relacionados fundamentalmente con la ordenanza de convivencia. Sí. Esto significa pues que gente que bebe en la calle y no puede hacerlo, o perros que van sueltos y que no pueden, o bien algunas veces ruido que se hacen pues de fiestas que se hacen en casas, o los aparatos de los coches de la radio que van a todo volumen, ¿no? Entonces, esto es una cuestión, digo, que me preocupa, porque no hay, por parte del equipo de gobierno, ningún afán recaudatorio con este tipo de multas, y yo apelo una y otra vez en todas las ruedas de prensa a que la convivencia es una tarea de todos y de todas, y que todos y todas tenemos que respetar los espacios públicos, bien, pues teniendo un nivel de tolerancia, yo creo que importante, de respeto, de prudencia. Y aquí pues sí que pido semana tras semana que no haya expedientes sancionadores y que por tanto respetemos las normas. Esto por una parte, y por otra parte, otra de las cuestiones que me parece importante y que puedo resaltar y que hemos llevado a la Junta de Gobierno es que quedó del proyecto EDUSI, quedó una parte de la ejecución y el desarrollo de unos proyectos urbanísticos quedó desierto. Entonces, esta semana pues hemos aprobado los pliegos de esa parte. Concretamente es de la reordenación del Parque El Pozo Norte y los espacios de ocio, un espacio yo creo que muy importante en la ciudad y que creo que después de la pandemia, por lo menos para mí, el Pozo Norte adquirió una dimensión brutal, porque de pronto descubrimos pues que había parques en las ciudades y que podíamos disfrutarlos, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando aquel mayo del 2020 no podíamos más que salir en unas horas y cierto, tal, ¿no? Cierto. Por otra parte, llevamos también la plaza de curtidores, y por otra parte también es la construcción de un pabellón deportivo y también el túnel del Carmen, todo ese espacio que hace del túnel del Carmen con el centro de salud, que también se va a arreglar. Bueno, pues estos tres proyectos, como le decía, quedaron desiertos y ahora los volvemos a licitar para que haya, bueno, pues alguna empresa que haga la redacción de esos proyectos, después podamos licitarlos y, por supuesto, ejecutarlos. Pues muy interesante, porque además son buenas noticias incluso para la Barriada del Carmen, que con esta modificación y esa obra que se va a hacer, ¿no? Sí, sin duda, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, el tema del barrio del Carmen, un barrio que nos preocupa mucho, que nos ocupa mucho. De hecho, creo que fue el viernes pasado, si no mal recuerdo el día, estuvo el alcalde, junto con la concejala de barrio, junto con la asociación de vecinos, recorriendo el barrio, hablando con los vecinos y las vecinas, preocupándose de cuáles son las necesidades del barrio. En definitiva, para nosotros el Carmen, las Mercedes, bueno, todos los barrios, pero bueno, como usted ha sacado concretamente, nos preocupa mucho y bueno, pues sí que va a haber esta actuación que además es muy demandada por alguna de las personas que viven en ese lugar. Hoy, que es día 1 de febrero, además es un día importante porque empiezan a tener vigencia los nuevos presupuestos.
Exactamente. Fíjese, cuando empezaba la rueda de prensa que acabamos de hacer tal, yo le decía a los periodistas que en el año 1881 se publicó el primer ejemplar de La Vanguardia, ¿no? El 1 de febrero. Y me parecía un dato, bueno, me parecía un dato curioso. Y es verdad que también tenemos que hoy, 1 de febrero, después que en el pleno pasado, el 27, creo recordar, ¿qué fecha era? Sí, el 27 de enero hicimos el pleno, aprobáramos la aprobación definitiva del presupuesto. Sí, Y sí. hoy, como le decía, también como dato curioso, pues efectivamente hemos aprobado el presupuesto. Un presupuesto que, si me permite, hago Sí, por favor, una claro. pequeña introducción a él. Decíamos en varias intervenciones que tuvimos también con el tema de los presupuestos que es un presupuesto expansivo, preciso y equilibrado, y que nos va a servir para acometer una serie de obras en la ciudad con una inversión bastante considerable, concretamente de casi más de 7 millones de euros, todo relacionado con el tema de Dusi, de esas líneas de esa ciudad amable y sostenible que hemos dicho y que decimos en muchas ocasiones. Por otra parte, era un presupuesto donde había una reducción de la deuda considerable, y además había también otra cuestión y otro capítulo importante que era de previsiones de ingresos extraordinarios relacionados con obras importantes que va a haber en la ciudad, como por ejemplo el paseo o el hospital. Y también relacionados esos ingresos extraordinarios con la implantación de empresas también o de grandes empresas en la ciudad. Esto en el ICIO nos daba también unos ingresos bastante interesantes para la ciudad. Decíamos, por resaltar alguna cuestión, no quiero tampoco hacer un monográfico sobre el tema de los presupuestos, decíamos en los presupuestos que el presupuesto del 2022, lo he dicho varias veces, gira en torno a 3 ejes, ¿no? Por una parte, lo que le he dicho del tema de la promoción económica, el reforzamiento del tejido empresarial, ese trabajo incansable, sobre todo por parte del alcalde, de traer grandes empresas a la ciudad para crear, evidentemente, empleo de calidad y una prosperidad social. Creo que es una demanda que todos Sí, sí, tenemos, sí. que Sí, todos sí. tenemos en mente. Vital para esta ciudad, además. Vital, bueno, para la nuestra y para todas, Para ¿no? todas, ¿no? Pero vamos, Porque hablamos de Puerto Llano, la entonces... crisis pasó factura pues a todas las Sí, sí, ciudades sí. medias, la nuestra también. Bueno, pues Sí. le digo que estamos trabajando. Y además estamos trabajando, yo creo que en una cuestión muy importante, que es de energías renovables, de nuevas formas de hacer industria. Y el hidrógeno verde, ¿no? Que estamos oyendo tanto hablar y tal, pues realmente está pilotando sobre Puerto Llano. Además, con una sede única en España, Sin que es el duda. Centro Nacional de Sin duda, Hidrógeno, sin que a duda. veces no ponemos en valor también las cosas ¿No? que, Y las cosas además, que tenemos. Puerto Llano, y lo sabe todo el país, es pionera en el hidrógeno verde. Sin duda. Y además con una inversión muy importante de Iberdrola en la Sí. ciudad, por Repsol apostando por este tipo de energía. Es decir, yo creo que vamos a ver, nos queda un futuro bastante próspero en relación con, como le decía, al tema de la promoción económica. Por otra parte, otro de los puntos sería el tema del modelo de cohesión social, donde hablábamos ahí que queríamos potenciar todo el tema de los servicios ciudadanos y hacer de Puerto Llano una ciudad solidaria. Y luego, por último, hablábamos de proyectos estratégicos para Puerto Llano, que es lo que yo acabo de decir también, con todo ese tema de inversión de sitios o de lugares emblemáticos en el tema de la ciudad, como por ejemplo la calle Ancha, o como por ejemplo lo que le acabo de decir con el tema del hospital o con el tema del paseo. El tema del hospital, bueno, que sabe usted que estuvo aquí el otro día Sí, Paje y sí, nos sí. dio una noticia muy Muy importante, que importante, es la muy importante. adjudicación de las obras del Va hospital. tomando forma el hospital. Cuando poca gente decía que se iba a cumplir, ya está con los pasos primeros. Sí, lo que pasa es que hay todavía algún agorero por ahí que dice Sí, que sí. esto no es verdad y que Pues mentimos constantemente y mal tal, ¿no? camino lleva. Exactamente, pero bueno, yo creo que al final el futuro juega en contra de ellos, y el futuro es que la empresa, o sea, que ya hay una adjudicación de una empresa, que si todo sale bien, en marzo, en abril empezarán las obras. ¿No? Y el presidente dejó muy claro que es un hospital nuevo el que va a venir, Sí, sí. y además con un coste muy, muy importante económico.
Claro, yo creo recordar que eran 135 millones de euros. Sí. Y contaba el presidente que se va a construir un hospital nuevo y que, de hecho, el que hay se va a derruir y ahí va a haber aparcamientos, ¿no? Entonces, quiero decir que estamos hablando de un complejo hospitalario para la comarca de Puerto Llano muy importante. Con la participación de la universidad, que también es importante. Claro, porque la cuestión es que queremos o se quiere hacer un hospital universitario. Sí. Entonces, eso, pues, en fin, yo creo que va a ser muy importante. Además, yo creo que es una de las cuestiones más demandadas por todos, ¿no? El hospital, es verdad que la calidad de la sanidad es buena, pero el hospital pues se ha convertido en un edificio hombre, un poquito tiene ya muchos años antiguo. y evidentemente esa iniciativa yo creo que siempre ha estado sobre la mesa y siempre ha sido bienvenida, ¿no? Sin duda. Yo creo que es una muy buena noticia la que nos trajo el otro día el presidente, el señor Paja. Si te parece, vamos a hablar también del clima, ¿no? Que es uno de los puntos que se trataron y además se aprobó en el pleno último. Sí, pues hablar del tema del clima es un tema que llevamos hablando ya bastante tiempo. Pero yo solo quiero dejar un mensaje positivo en la ciudadanía. Y es que, saben que llevamos un modificado con el tema del clima al pleno, Sí. que se aprobó, pero que fue impugnado por un grupo político y un tribunal administrativo, en este caso no judicial, pero un tribunal administrativo entendía que, aunque no había una cuestión de fondo, no entraba en el fondo del asunto, pero sí que entendía que materialmente y que formalmente no habíamos aplicado la ley que correspondía pues a esa cuestión. Se manejaba un texto refundido antiguo y ellos entendían que teníamos que aplicar la nueva ley, que era la del 2017, por aclararlo así para que todo el mundo nos entienda. En el tema del clima, yo lo he dicho en varias ocasiones, aunque en el pleno algún grupo político me dijo que no, que estaba equivocada, pues ya digo que no estaba equivocada y digo que engloba 4 grandes apartados. Por una parte, el alumbrado exterior, que es la reparación, el consumo energético y el mantenimiento de la luz de la ciudad, de las calles, que concretamente hay 10.789 luminarias. El alumbrado interior de todas las dependencias, el consumo de la energía eléctrica de las dependencias municipales, la calefacción de todos los edificios públicos, bien con gas o bien con gasóleo, también de los colegios públicos y el consumo de la luz también de esto. Bueno, pues todas estas cuestiones no teníamos ningún problema, pero sí teníamos un problema con el tema del alumbrado, que había en algunas zonas que no se veía bien. A partir de ahí nos pusimos a trabajar, ya le digo, estuvimos haciendo un tema de modificado y al final, pues como un tribunal administrativo estimó que no podíamos hacer el modificado, pues el equipo de gobierno lo que ha entendido que vamos a hacer pues es continuar, en retomar y aprobar el levantamiento del contrato antiguo y hacer un seguimiento exhaustivo del mismo. ¿Esto qué significa? ¿Que vamos a tener las mismas luces? ¿Que no vamos a arreglar el problema? No, significa que me gustaría pedir confianza en el trabajo del equipo de gobierno. Estoy segura que se va a solucionar todos los problemas que tenemos relacionados con este tema. Vamos a ver en las calles, vamos a poder salir a pasear y disfrutar nuestras calles y con la luz apropiada para ello. Independientemente que venga en los próximos días la concejala Ana Belén Mazarro para hablar del PEMUS, ¿qué te parece si tocamos este punto también, Ana? Pues sí, le decía que si podía venir la concejala, porque es verdad que no es un asunto que yo haya trabajado excesivamente. Lo ha trabajado muchísimo más la concejala de Movilidad y me parecía un asunto interesante que podríamos hablar más detenidamente para que la ciudadanía conociera un poco más profundamente esta cuestión. Además, tengo que decir que fue una cuestión que me sorprendió muchísimo por parte de los grupos de la oposición. Algunos votaron en contra, de hecho, algunos se abstuvieron.
y fue, no entendía muy bien cuando se había trabajado conjuntamente también con los grupos de la oposición. El PEMUS pues, es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, también está encuadrado dentro del proyecto EDUSI, y claro, si estamos hablando de la ciudad de futuro, de una ciudad sostenible, de una ciudad del mañana, evidentemente lo primero que tenemos que plantearnos es hacer un estudio, hacer una estrategia para ver qué ciudad tenemos y qué es la ciudad que queremos tener. Sin y sobre duda. todo orientada también hacia el futuro. ¿Y para dónde va el futuro? Pues el futuro está diciendo que con el tema de las luminarias tenemos que tener menos emisiones de CO2. Nos está diciendo que en el tema de la movilidad los peatones tienen que ganar espacio frente a los coches. Y lo que intentamos, por tanto, hacer con el PEMUS es la implantación de una ciudad distinta, de cómo va el desplazamiento de los vehículos, del transporte público, por supuesto, sí. y de los coches. Yo creo que el PEMUS, lo decía también la concejala. Se trata de retomar para las personas, decía ella, me permite que lo voy a leer, Sí, por retomar favor. para las personas el espacio que poco a poco han ido conquistando los vehículos motorizados, ofreciendo la posibilidad de vivir una ciudad más calmada, saludable, atractiva, eficiente económicamente, más habitable, que propicie la convivencia y la armonía social. Y aquí voy a hacer una aclaración y una cuestión que sé que después, bueno, en fin, hay gente que no interpreta correctamente las cuestiones. No quiere decir que no utilicemos los coches. O sea, los coches tenemos que utilizarlos, pero claro, lo tenemos que utilizar cuando hay que utilizarlos. Y vivimos en Puerto Llano, no vivimos en Madrid, ni vivimos en tal. Vivimos en Puerto Llano. Y Puerto Llano es una ciudad que se puede andar y que podemos andar a los sitios y que es... y qué más sano andar. Que bueno, sobre todo por colesterol también, ¿no? Pero bueno, quiero decir que sí que se puede andar la ciudad. Y esto es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que si uno tiene que utilizar el coche para trabajar, pues evidentemente tendrá que utilizarlo. Si esto es indudable. Pero no quiere decir que vayamos con el coche a la puerta del bar. Quiero decir que a lo mejor también tenemos que cambiar un poco los hábitos. La estructura de tal. Por eso estamos peatonalizando el centro de la ciudad, porque es importante que el peatón gane las calles y que podamos... en fin, pues andar, pasear y disfrutar de la ciudad. La verdad es que todos notamos una cierta acritud hacia la concejala cuando ella lo expuso perfectamente bien. Sí, bueno, fue una crítica hacia lo que presentábamos, porque creo recordar que decían que presentábamos algo así como un cuento, ¿no? Y, en fin, no es ningún cuento, es que es un documento marco sobre el que trabajar y que en muchas de las cosas que contempla el PEMUS son de cara al futuro. Y de cara al futuro estamos diseñando una ciudad. Y fíjate, es curioso, porque muchas veces nos dicen que es que no tenemos plan de futuro, que no tenemos plan de Puerto Llano, no tenemos plan de perspectiva. Y cuando lo tenemos, pues resulta que estamos vendiéndonos un cuento, pues entonces no sabemos exactamente cómo lo tenemos que hacer. Lo mismo lo saben ellos y por eso están también donde están. Nos parecía, a mí me pareció, te digo, nos sorprendió muchísimo cómo se trató el tema del PEMUS. Nos parecía que había habido, ya le digo, algunas reuniones donde los grupos de la oposición pues podían haber hecho o han hecho las aportaciones que han considerado oportunas. Nunca nos hemos negado a introducir y a variar, incluso a reconocer que en alguna de las cosas pues alguien lo puede estar haciendo mejor que nosotros, o la aportación que pueda hacer la puede hacer mejor con nosotros. Por tanto, sí, me sorprendió muchísimo. Ana, para finalizar, seguimos estando en pandemia, tenemos que tener los cuidados y las precauciones debidas, ¿no? Y el ayuntamiento en ese sentido sigue también pidiendo a los ciudadanos que lógicamente se protejan y protejan. Bueno, claro, está bajando la tasa, vamos a ser afortunadamente, positivos, sí. que las Navidades han sido también ahí un poco así. Están bajando la incidencia, la mayoría también de los ciudadanos y las ciudadanas tenemos ya la tercera dosis, estamos muy vacunados y estamos muy pautados. Vacunando a los niños, hay un 60% de niños vacunados también. Exactamente, y entonces parece que tal. El virus, fíjese, lo he comentado el otro día con una amiga, ¿no? Un ser invisible
irreversible, el daño que puede estar haciendo, que nos ha trastocado y la gente vida. que nos ha dejado, desgraciadamente. Y la Claro. gente que nos ha dejado, efectivamente, y bueno, y ahora no nos acordamos, pero yo creo que hubo momentos muy duros Muy duros. al principio de la pandemia, Muy duros. cuando, en fin, no podíamos ni velar a nuestros muertos, ¿no? Ahí fue un momento de una, en fin, de una tristeza. Una congoja enorme, sí, De una es verdad. tristeza infinita. Y efectivamente, aunque estamos, ya digo, un poquito mejor, yo creo que va a salir el sol ya mismo y la primavera va a estar aquí ya mismo. Sí que hacemos un llamamiento a la prudencia, a eso a me la refiero. prudencia para que, en fin, pues para que entre todos combatamos el virus, aquel de todos juntos podemos o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos, lo repetimos también constantemente, aunque también es verdad que creo que tenemos que empezar a tener una vida con cierta normalidad y con cierta precaución. Fundamental que, en fin, con las precauciones debidas no tengamos miedo. No, y además, fíjese, yo me he convertido, que me he dado cuenta que yo misma he dejado de hacer muchas de las cosas que hacía un poco por miedo, y al final pienso que tienes que hacer la vida un poco normal, con precaución, evidentemente, no poniendo en riesgo ni a mí, ni mis padres, que también son mayores, o mi familia, o mis amigos, o con la gente con la que trabajo, evidentemente, pero también que tenemos que empezar un poquito a hacer una vida normal. Muy bien, pues doña Ana Carmona Duque, segundo sí. teniente alcalde y portavoz del equipo de gobierno, si quieres añadir alguna cosa más. Pues nada, que espero que quien me esté viendo y quien me esté escuchando, pues que pase un buen día, y bueno, nos vemos seguramente que dentro de Pues poco. nada, ya sabes que aquí está tu casa. Muchísimas gracias. Gracias.